Ave María Purísima, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de San Cayetano Rico y de su congregación, los misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Primero vamos a empezar con la vida del padre Cayetano Rico. Nació en Secondiliano, que en la actualidad es un barrio de Nápoles. El 19 de octubre de 1791. Sus padres eran Pascual Enrico y María Marcelia. Y bueno, fue bautizado al día siguiente en que nació en la iglesia de Santos Cosme y Damián. Después de varios intentos de ingresar a la orden de los capuchinos y a la congregación de los redentoristas, a los 17 años es admitido para asistir al seminario de su diócesis, de la diócesis de Nápoles, pero como alumno externo, porque él no tenía los recursos económicos necesarios para poder sustentar los gastos si quería vivir dentro del seminario. Entonces, él, al no estar en el seminario, tiene que caminar todos los días 8 kilómetros desde su casa hasta el seminario. Es ordenado sacerdote en 1815 por el cardenal Rufo Scilla y bueno, es designado colaborador en la parroquia de Secondiliano, que es su lugar natal. Entonces ahí él lo que va a hacer es, se dedica a la predicación de la palabra, a la confesión, a la asistencia de los pobres y de los enfermos y también a la catequesis. El año 1818 va a marcar un antes y un después en su vida porque él desde su ordenación sacerdotal iba a Pagani, en la provincia de Salerno, a realizar los ejercicios espirituales con los padres redentoristas. Entonces, mientras él rezaba, se le aparece San Alfonso María de Ligorio, que le dice que viene de parte de Dios y que le pide fundar una congregación. Así como San Alfonso María de Ligorio lo había hecho en la zona de Pagani, entonces le pedía fundar una congregación para Secondiliano. Incluso un año después, San Alfonso María de Ligorio también se le aparece para pedirle que construya una iglesia en honor a la Virgen Dolorosa, que es una advocación mariana con la que, el padre Cayetano tuvo una relación muy especial. Entonces, a partir de este momento, el padre Cayetano Rico va a tener que pasar bastantes calumnias y muchas dificultades, hasta que finalmente va a poder concretar esta intención suya que había sido puesta por Dios. En 1830, construida la iglesia, se inicia la fundación de este nuevo instituto. Al principio fue un retiro donde los sacerdotes que tenían intención de dedicarse un tiempo a la misión popular con la gente podía hacerlo en el marco de este instituto. Pero en realidad la fundación en sí comienza en 1836 cuando se construye el primer noviciado ahí en Secondiliano. El nombre del instituto, de la congregación, es Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. ¿Y por qué este nombre? Bueno, el padre Cayetano estaba en el mismo lugar donde se le apareció San Alfonso 2 veces, y allí el Señor, en el Santísimo Sacramento, él estaba rezando frente a él, le manifestó que debía ser dedicado en honor de los Santísimos y Amantísimos Corazones de Jesús y María. Finalmente, el instituto fue aprobado el 7 de agosto de 1846 por el Beato Pío IX. Una vez en una entrevista que le hacían a Monseñor Héctor Sordán, obispo de esta congregación, él decía que en la fundación no se había previsto que trascienda la zona del sur de Italia, esta labor pastoral. Pero después se dieron cuenta que era necesario que sea no tan localista, sino algo más universal. La relación de San Cayetano y su congregación con San Alfonso María de Ligorio y con los redentoristas la vemos sobre todo en el hábito originario que, como se ve en la imagen que tuvo San Cayetano. La diferencia es que en la parte izquierda del pecho tienen los Sagrados Corazones de Jesús y María. Entonces, ¿cuál va a ser el motor de San Cayetano Rico? Y bueno, va a ser el amor de los Sagrados Corazones. De ahí nace su profundo e incansable compromiso apostólico. Él quiere hacer conocer la ternura y la misericordia de Dios Padre, que es el fin de su vida.
Entonces, él se caracterizó sobre todo por el anuncio de la palabra, el ministerio de la confesión y el servicio de la caridad. Él decía que para hacer conocer el amor misericordioso y la ternura de Dios, entonces necesitaba esos medios. Y él, tenía una palabra simple. Él, de forma sencilla, predicaba en estas misiones populares a las que dedicó su vida. Y San Cayetano, además de todo esto, todo esto que él sentía, lo ponía en acción. Porque él se sentaba en el confesionario para atender a los pecadores, para administrarles el sacramento de la misericordia, y con esto le daba coraje, confianza y esperanza. Él estaba disponible a toda hora cuando lo llamaran, y la gente iba a confesarse con él, y también de las poblaciones vecinas. Decían que él no desanimaba a ninguno, con caridad los acogía y los trataba como padre. Como estaba tanto tiempo en el confesionario, le decían el hombre de mármol. Pero este tiempo en el confesionario también lo complementaba con la calle. Él le gustaba estar mucho en la calle. Y su invitación clásica era: Jesús te ama, ¿cuándo nos veremos? Y entonces después encontraba ese mismo hombre en el confesionario. Es por esto que Juan Pablo II lo llamaba un mártir del confesionario. Él decía que su ejemplo nos estimula a redescubrir el valor y la importancia del sacramento de la penitencia, donde Dios derrama generosamente su perdón y muestra su ternura de padre hacia sus hijos más débiles. Qué importante esto que decía San Juan Pablo II en la homilía de la beatificación del padre Cayetano Rico, porque creo que es una luz para los sacerdotes de hoy, y sobre todo qué lindo legado que tienen los misioneros que hoy suceden al padre Cayetano Rico en su congregación, ¿no? Otra gran característica del padre Cayetano Rico es la comunión frecuente. Él animaba a todos a no descuidar la comunión sacramental frecuente, porque dice que ayuda a vencer la indiferencia, da fuerza para combatir las tentaciones, hace puro y santo, cura todo mal y es garantía de vida eterna. Además de la caridad de la palabra y todo esto que mencionamos antes, él hacía mucho hincapié en las obras, en su vida, ¿no? Y él asistía a todos los enfermos. También ayudaba económicamente a las personas necesitadas, a las familias. Facilitaba algunos instrumentos de trabajo para los jóvenes que eran pobres y estaban desocupados. Se ocupaba de las mujeres jóvenes expuestas al peligro de alguna mala persona, entonces le facilitaba un buen trabajo. Además, asistió a algunos enfermos en las epidemias de cólera. Qué importante y qué ejemplo en estos tiempos para los sacerdotes que hoy también con valentía y con amor a los hermanos asisten a los enfermos. Visitaba a quienes estaban privados de la libertad, también a quienes estaban condenados a muerte, y siempre abría su casa para quien buscaba un plato caliente. El Papa Benedicto XVI, en la homilía de la canonización de San Cayetano Rico, el 12 de octubre del 2008, decía: ¿a cuántas personas llegó a reconciliarse con Dios mediante el sacramento del perdón? De este modo, San Cayetano Rico se transformó en un especialista de la ciencia del perdón y se preocupó de enseñarla a sus misioneros, a quienes aconsejaba: Dios, que no quiere la muerte del pecador, siempre es más misericordioso que sus ministros. Por eso, sed los más misericordiosos que podáis, porque encontraréis misericordia en Dios. San Cayetano hablaba el lenguaje del amor, por eso hablaba el lenguaje del corazón, por eso era tan buscado por la gente. Este lenguaje él lo aprende en la escuela de los Sagrados Corazones, y por eso advierte a sus misioneros: para encender el amor divino en el corazón de los otros es necesario que ardamos primero nosotros de este amor. Es una linda enseñanza para nosotros que queremos anunciar, ¿no? Y qué importante que cuando nosotros anunciemos ardamos de amor por Jesús también, ¿no? Para esto él también decía que hay que aspirar al eminente conocimiento de Jesucristo nuestro Señor y de su amor hacia nosotros, y luego estimularnos a amar a aquel corazón divino que sucede y cultivar una ferviente devoción por el corazón de María, que es la madre del santo amor. San Cayetano en sus últimos días sufría un asma bronquial. Después empezó a tener fiebre y luego una congestión pulmonar que lo obligó a estar en cama. Él, se consolaba en María
la Virgen, rezaba algunas jaculatorias a Jesús, José y María, y ofrecía todo, cuando el dolor se hacía más intenso, para la gloria de los Sagrados Corazones. En los últimos minutos de vida, él fijaba su imagen en la Inmaculada, una imagen que él tenía en su habitación. El 28 de octubre recibe la extremunción y el 29 de octubre de 1860 a las 10 de la mañana, ya fijando sus ojos sobre la imagen de la Virgen, parecía estar en éxtasis y muere. El cardenal Sixto Riario Sforza, al recibir la noticia de la muerte de San Cayetano, dijo: «He perdido una de las columnas de mi diócesis». La congregación del Padre Cayetano de Rico hoy tiene presencia en Argentina, desde donde les hablo, y bueno, tiene presencia en Argentina y en el Río de la Plata, porque también tienen una casa en Montevideo, Uruguay. En Argentina se establecieron primero en la ciudad de Buenos Aires, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, a quien quiero agradecer porque, bueno, ellos me han brindado esta información que estoy compartiendo con ustedes. Y después se establecieron en la provincia de Santa Fe, en lo que hoy es Capitán Bermúdez. Se establecieron allí en la parroquia San Roque. Y lo más llamativo de esto, por lo menos para mí, que conozco la zona, es que los misioneros, ahí en esta época, en 1939, después de haber hablado con el obispo de Rosario, Monseñor Dr. Antonio Caggiano, con mucho entusiasmo empezaron a atender varios pueblos de la zona. No solo esas dos ciudades limítrofes a este lugar, sino también otros pueblos. Y aliviaron la tarea de los franciscanos que desde 1796 estaban atendiendo los pueblos de la zona. Entonces creo que aún hoy todavía siguen con este celo misionero y apostólico de San Cayetano de Rico. Cabe destacar la obra en Argentina del siervo de Dios Pascual Pirosi, que ha sido muy importante, como dije, sobre todo en la presencia de Capitán Bermúdez, donde actualmente yacen sus restos. Y bueno, quizás podamos hablar de él en otro video. Hace unos años sucedió algo importante para la congregación, y es que ordenaron a su primer obispo. Es el primer obispo perteneciente a su congregación y es Héctor Sordán, actual obispo de la diócesis de Gualeguaychú. Acá en Argentina, además de la labor misionera, sacerdotal, de atención a las parroquias, se dedicaron también a la educación, donde a principios del siglo XX en Argentina el episcopado estaba preocupado sobre todo por una buena educación para la gente, para los niños y jóvenes. Quiero finalizar el video, destacando la gran labor de San Cayetano de Rico y el gran ejemplo que es para todos los cristianos, pero en particular para todos aquellos que viven el carisma sacricordiano. Quiero destacar sobre todo su labor sacerdotal y esta predicación de la misericordia por medio de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Hemos llegado al final del video de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para enterarse de cuando suba un nuevo video. Pueden compartirlo con sus amigos o aquellos a los que les pueda llegar a interesar. Si quieren, síganme en las redes que les dejo acá abajo en la descripción. Nos vemos y a Jesús por María.